Señor le bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. Amén. Y como decía, ¿verdad? Nuestro hermano, mientras cantaba y saludaba a la visita, estamos en el mejor lugar. Amén. En la casa del Señor. Primer día de la semana para adorar al Señor, para bendecir al Señor y escuchar su palabra. Amén. Una excelente oportunidad que el Señor nos da. Lo que me gustaría hacer es solamente leer el versículo 37 y el versículo 38 que nuestra hermana acaba de leer. Lo releo solamente para hacer énfasis en el día de hoy y luego vamos a entrar al mensaje en esta mañana bajo el título Queremos un Salvador. Amén. Así que lee las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos dos textos, dice, cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos tantas gracias, oh Dios, porque una vez más nos concede, Señor, la maravillosa oportunidad de poder estar reunidos en este lugar tan especial, Señor, y consagrado para ti, oh Dios. Un lugar dedicado a ti para adorarte, consagrado a ti para adorarte. Y te damos gracias, Señor, porque nos permitiste llegar en este día, Señor. Señor, te pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que ella pueda realmente calar, Señor, a fondo, sondear nuestras vidas, nuestras almas, oh Dios, y que nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor, a través de la proclamación de tu palabra. Sobre todo, Señor, te damos gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el sacrificio perfecto de tu Hijo amado en la cruz, oh Dios. Gracias por tu inmenso amor demostrado hacia nosotros a través de la cruz, oh Dios, y el sacrificio de tu Hijo Jesús. Señor, encomendamos estos momentos, este tiempo a ti, Señor, y afina nuestro oído para escuchar tu voz dentro de tu palabra en esta mañana. A ti la gloria, recibe la honra y todo el honor, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. Pues en esta mañana, mis hermanos, quiero hablar con ustedes bajo el título Queremos un Salvador, queremos un Salvador. Y fíjese, mi hermano, que si usted en algún momento dado ha escuchado los discursos de los líderes mundiales en las Naciones Unidas, usted se daría de cuenta de la cantidad de preocupaciones que hay globalmente. Le voy a dar a ustedes algunos ejemplos. Por ejemplo, aquellas naciones que son islas pequeñas que se encuentran en lo que llaman Polinesia. Son países que son pequeños, que literalmente una isla pequeña es un país entero con pequeña población, pero cuando uno escucha a los políticos o los presidentes de esas naciones pequeñas hablar en las Naciones Unidas, suscita bastante el tema del calentamiento global, una gran preocupación de que el océano suba. Y si el océano sube tan solo una pulgada, por ejemplo, afectaría la economía de esos países pequeños, afectaría la industria de la pesca, de lo que ellos viven, de lo que ellos sobreviven. Y repito, si uno sigue escuchando los discursos de los presidentes de los mandatarios de las distintas naciones en las Naciones Unidas, como que suscita, uno comienza a comprender cuáles son los problemas, las preocupaciones que están en las mentes de los gobiernos del mundo. Por ejemplo, cuando uno escucha los presidentes de Europa, no voy a mencionar ningún país para tratar de mantenerme neutral, pero algunos de los países en Europa, cuando uno escucha a esos mandatarios hablar, ellos hablan de la preocupación que ellos tienen de la inmigración descontrolada y cómo esa inmigración descontrolada
está cambiando el carácter cultural de las naciones. Hablan de lo que es el OTAN, seguramente ustedes saben, en inglés es el North Atlantic Treaty Organization, o sea, es una alianza entre las naciones europeas para defenderse en contra de una invasión de la Rusia. Por ejemplo, hablan de la guerra en Ucrania. Le estoy trayendo, ¿verdad?, los distintos temas que los políticos, los mandatarios, los presidentes de las naciones y sus discursos reflejan en las Naciones Unidas. Otras naciones en Europa, por ejemplo, en este caso menciono a Francia, que tiene una gran preocupación por la tecnología, sobre la salud mental de la juventud. Incluso han pasado una ley en Francia donde es ilegal que un joven tenga acceso a las redes sociales, mis hermanos, por la preocupación del efecto de lo que es la tecnología, la inteligencia artificial en la salud mental de la juventud. Y Francia ha pasado una ley. Si uno se mueve al otro lado del océano Atlántico y uno habla del Caribe, de Latinoamérica, se habla del colonialismo, del imperialismo americano. Ya ustedes saben, estos temas son los temas que suscitan en las Naciones Unidas, temas que preocupan. A veces se habla, ¿verdad? Recientemente yo escuchaba unos discursos de las Naciones Unidas y hablaban sobre el bombardeo de Gaza, por ejemplo, cómo Gaza había sido arrasada completamente por Israel. Yo no estoy tomando un lado ni el otro, solamente estoy presentando en esta mañana las preocupaciones que existen en el mundo. Ahorita mismo pudiésemos hablar de la guerra que está pasando en Irán, Israel y los Estados Unidos, la invasión que han hecho en Irán, y todas estas cosas son temas, ¿verdad? Incluso, perdone que estoy tomando un poquito de tiempo en esto, pero creo que vamos a llegar a un punto en el día de hoy. Pero antes que los Estados Unidos invadiera a Irán, ya ellos habían, perdone que yo hable de estos temas, no estoy tratando de ser político, pero sí creo que vamos a llegar a un punto en un momento que tiene que ver con la palabra de Dios y el pasaje bíblico que nosotros estamos considerando en esta mañana. Y fíjese, antes que los Estados Unidos invadiera a Irán, los reportes eran de que el gobierno de Irán ya había matado 21,000, por lo menos 21,000 de sus ciudadanos en 32 ciudades de la nación que protestaban en contra del régimen iraní, mi hermano. Y los Estados Unidos utiliza eso como base de entrada, pero ahí me refreno y no sigo dialogando ni dando opiniones. En otros lugares se habla, por ejemplo, en Norte Corea se habla del peligro de las armas nucleares en manos de, me olvidé el nombre de Kim, ¿verdad? Creo que es el nombre del presidente de Norte Corea, que tienen acceso a armas nucleares. O se habla de Nigeria y del genocidio de cristianos en Nigeria, en el norte de África, mis hermanos. Se habla del terrorismo. ¿Cuántos otros temas no se habla en las Naciones Unidas cuando llegan los mandatarios del mundo para dar sus discursos, mis hermanos? Espero que me estén entendiendo en esta mañana, mis hermanos. Y fíjense, mi hermano, cuando nosotros observamos eso, se observa de que el mundo tiene problemas significantes, tiene problemas difíciles. Tal parece que el mundo está buscando un gran solucionador de problemas, mis hermanos. Están buscando a alguien, mi hermano, que sea resolutivo, que pueda resolver los problemas globales, las preocupaciones globales, mis hermanos. Y eso es lo que se observa allí. Tan solo tienes que poner el canal de las Naciones Unidas y mirar algunos de los videos que ponen allí, algunos de los discursos, algunos de las presentaciones que ponen allí, y uno se puede dar cuenta, caramba, el mundo realmente tiene unos problemas significantes, tiene preocupaciones, tiene razones por las cuales preocuparse, mis hermanos. Yo repito, tal parece que el mundo busca un gran
solucionador de problemas, alguien que sea resolutivo para resolver, mis hermanos, estos problemas que nosotros hemos traído a la mesa en esta mañana, mis hermanos. Incluso aunque yo no sea, ¿verdad? Yo no soy católico romano, mis hermanos, pero todos los años mi esposa a veces yo no sé si me critica o se ríe de mí, pero todos los años en las Navidades yo veo la misa de gallo, mi hermano, de allá de Roma, en la Catedral de San Pedro. Y yo la miro por varias razones, porque estudié arquitectura y me fascina los 500 años que se tomó para construir esa catedral. Eso me fascina, pero siempre los discursos de los papas son iguales. Hablan esas homilias que ellos hablan de la paz mundial, hablan de la eliminación del sufrimiento para los niños y para los enfermos y demás, mis hermanos. Siempre se repiten, mis hermanos, esas homilias, y tal parece que el mundo necesita un salvador, mi hermano. Alguien que pueda resolver y alguien que quiera que pueda solucionar los problemas que el mundo enfrenta en el día de hoy. No creo que no hay negación globalmente, no hay negación mundialmente, mis hermanos, de que el mundo tiene grandes problemas y se necesita un gran solucionador de problemas, mi hermano. Y fíjate, mi hermano, yo traigo eso a nuestra vida, a nuestro nivel, mis hermanos. Y yo creo, para bajar el ascensor por un momento y llegar a nosotros, a nuestra vida, a nuestra realidad, mis hermanos, a nuestra vida cristiana, mis hermanos, nosotros también, si no tenemos cuidado, podemos mirar a Cristo solamente como un gran solucionador de problemas para nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros podemos comenzar a mirar a Jesús solamente como alguien que puede resolver problemas en nuestras vidas, mis hermanos. Y yo creo que este capítulo que nosotros vamos a mirar hoy en las Escrituras nos va a enseñar a nosotros que Cristo es mucho más que un solucionador de problemas para nuestras vidas. Él es mucho más que una persona que puede resolver las dificultades de nuestra vida. Yo creo, mi hermano, que cuando nosotros observamos este pasaje bíblico en esta mañana, la esperanza es que aprendamos de que Jesús quiere ser mucho más que un salvador para nosotros. Quiere ser mucho más que alguien que solamente resuelve problemas en nuestras vidas. El Señor Jesucristo quiere ser nuestro Señor, mis hermanos. Y eso es lo que yo creo que nosotros vamos a poder observar en las Escrituras en esta mañana, que Jesús quiere ser nuestro Señor, mis hermanos. Hay una diferencia entre Salvador y Señor. Hay una diferencia entre alguien que resuelve nuestros problemas, alguien que nos ayuda en nuestra tristeza. Hay mucho más que es más significante, mis hermanos. Es el señorío de Jesús en nuestra vida. Va más allá que una persona, mis hermanos, que solamente trae aliento a nuestra vida para que podamos seguir haciéndole frente a los problemas de la vida. El Señor Jesucristo, yo reitero, quiere ser nuestro Señor, mis hermanos. Y en este primer punto, en esta mañana que nosotros estamos mirando, mis hermanos, es que Jesús es nuestro Señor cuando le obedecemos. Una de las maneras que nosotros demostramos que Jesús es mucho más que un salvador o un solucionador de problemas o alguien resolutivo para nuestra vida, una forma en que nosotros demostramos que Jesús es mucho más que un gran solucionador de problemas para nuestra vida es cuando le obedecemos, mi hermano. Fíjate, mi hermano, cuando nosotros miramos este pasaje bíblico en esta mañana, es bien interesante. Antes de leerle los textos en sí, es interesante, mis hermanos, que esto es uno de los pasajes bíblicos que se encuentran en los 4 evangelios. No hay muchas historias de la vida de Cristo que se encuentran en los 4 evangelios. Esto es una de ellas, fuera de lo que es la historia de la crucifixión. Los 3 pasajes bíblicos, las 3 historias de la vida de Cristo que existen o viven dentro de los 4 evangelios,
La primera es esta que vamos a mirar hoy, la entrada triunfal. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? La entrada triunfal es una de ellas que se encuentra en los 4 evangelios. También la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? La alimentación, el milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000. Es otra historia que se encuentra dentro de los 4 evangelios. También aquella historia donde aquella mujer rompe un frasco de nardo y le lava los pies a Jesucristo con su cabello. Es otra historia, mis hermanos, que se encuentra en los 4 evangelios, mis hermanos. Y qué interesante cuando yo miraba esto un poquito más de cerca, según lo que he logrado aprender, es que aún aquellos estudiosos de la Biblia que son escépticos, para no mencionar sus nombres en esta mañana ni darle crédito, pero aún los eruditos más escépticos de las Escrituras, que dudan más de las Escrituras, dicen un momento, cuando hay una historia así en los 4 evangelios, hay una altísima probabilidad de que esto verdaderamente sucedió en la vida de Jesucristo, mis hermanos. Así que en esta mañana el pasaje, yo no dudo ni de un tilde, ni de una letra, ni de una palabra en las Escrituras. Pero sí estamos mirando una historia, un evento en la vida del Señor Jesucristo donde hay un gran consenso de que sí, esto ocurrió en la vida de Jesús, mis hermanos. Y fíjese, mi hermano, cuando uno mira la Biblia, al versículo 28 al versículo 30 de Lucas capítulo 19, nosotros podemos observar aquí que Cristo le da instrucciones a 2 de sus discípulos, mis hermanos. Él dice lo siguiente aquí: habiendo dicho esto, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Jesús iba de camino hacia Jerusalén, mis hermanos. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciendo: id a la aldea que está frente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús está caminando hacia Jerusalén. En estos días le dije que fui al Museo de la Biblia, ¿se acuerdan? Hace algunos sábados atrás, y logré mirar un modelo a escala sobre la ciudad de Jerusalén, bien interesante, un modelo que te dejan tocarlo y mirarlo, súper interesante. Aprendí un poco más. Esta historia se hizo más real para mí luego de haber visto aquella maqueta, mis hermanos. Y qué interesante, ¿verdad?, de que dice las Escrituras que Cristo estaba sobre el monte de los Olivos, se estaba acercando a la ciudad de Jerusalén. Yo estudié un poco más. Él estaba más o menos 1,5 millas de distancia de la ciudad de Jerusalén. Es interesante también que desde aquel lugar, desde aquella montaña, se observa aún, se puede ver aún el templo, mis hermanos. Y Jesús iba por ese camino, queda en el este, pero un poquito hacia el sur de la ciudad. Y Jesús iba por ese camino. Ese es un camino, mis hermanos, que va descendiendo, acercándose hacia la ciudad de Jerusalén. Se podía observar la ciudad de Jerusalén. Y Cristo, mis hermanos, llegando a Betfagé, a estas 2 aldeas, mientras se acercaba, le da las instrucciones a sus discípulos. Y él les dice: vayan a aquella aldea enfrente, y allí van a encontrar un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. ¿Cuántos están conmigo todavía, mis hermanos? Amén. Fíjate, el Señor le da esas instrucciones a sus discípulos. Yo no sé si a usted, al leer este pasaje bíblico, le ha cruzado por la mente: caramba, cómo Jesús sabía que había un pollino allí. Cómo es que Jesús tenía ese conocimiento, ese discernimiento de que Jesús sabía que en aquel preciso momento iba a estar un pollino amarrado allí. Y usted puede tomar distintas
perspectivas o ángulos de interpretar esto. Alguien puede decir, oh, es que era Jesús. Y como Él era Jesús, Él sabe todas las cosas. Y claro que iba a saber que había un pollino allí. Uno puede tomar esa perspectiva, posiblemente alguien piense de ese modo, ¿verdad? Yo comencé a analizar esto un poco y me di cuenta que a través del estudio de la palabra de Dios, que Cristo frecuentaba esas aldeas, mis hermanos. Esas dos aldeas, mis hermanos, eran aldeas donde Jesús frecuentaba. Él visitaba esas aldeas a menudo. Tengan paciencia conmigo en esta mañana, mis hermanos, mientras yo comparto con ustedes algunos textos bíblicos que nos dan evidencia de que a Jesucristo le gustaba a Flushing, Queens. Que a Cristo le gustaba Betania, mis hermanos. Y que a Cristo le gustaba Betfagé, mi hermano. Y que Cristo, las sandalias de Jesús anduvieron por esas aldeas, mis hermanos, con frecuencia, con suficiente frecuencia, mis hermanos. Y es a donde quiero mostrarle, ¿verdad?, algunos textos bíblicos. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, mis hermanos, y esto lo puedo hacer rápido. El capítulo 12, versículo, Juan capítulo 12, versículo 1, yo le voy a leer algunos textos bíblicos, mis hermanos. Mira lo que dice. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ya nosotros sabemos que Lázaro era un amigo de Jesús que vivía en Betania, mis hermanos. Otro ejemplo sería el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 11 y el versículo 1, que dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Mis hermanos, ¿cuántos saben que Jesús era amigo de Lázaro, mis hermanos? Hay otros ejemplos. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, mis hermanos, capítulo 24, mis hermanos, y miramos allí el versículo 50, una vez más hace referencia, mis hermanos. Mira lo que dice: entonces los condujo fuera de la ciudad. Y esto es al final, la despedida de Jesús con sus discípulos. Pero mira de a dónde se despide Jesús de sus discípulos en el versículo 50, capítulo 24 de Lucas. Dice: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, alzando sus manos, los bendijo, mis hermanos. Y Cristo se despide de sus discípulos de este lugar llamado Betania. Hay más evidencia. Marcos capítulo 14, mis hermanos, le voy a seguir mostrando. Creo que la misma escritura nos convence de que Jesucristo, mis hermanos, si podemos hablar de este modo, perdone que yo lo diga así, el hometown de Jesucristo, el lugar donde Cristo le gustaba andar, esas aldeas. Dice lo siguiente, versículo 3 de Marcos capítulo 14: y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro. Este es el pasaje que también se encuentra en los 4 evangelios, de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Dónde ocurrió este evento? En el pueblo de Betania, mis hermanos, en ese lugar. Yo creo, mis hermanos, si usted es como yo, creo que ya estamos quedando convencidos, mis hermanos, de que Jesucristo frecuentaba la aldea de Betania. Comparto un texto más, y este no es el único. Hay más textos bíblicos que demuestran que Cristo frecuentaba la región, la aldea de Betania, mis hermanos. Pero en Mateo capítulo 26, este es el último, Mateo capítulo 26, en esta mañana, mis hermanos, versículo 6, dice lo siguiente: y hallándose Jesús, aparentemente es el pasaje paralelo, pero dice: hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, mis hermanos. Por tanto, creo que es observable a través de las escrituras que una de las aldeas donde Jesús
frecuentó más de una vez, donde había desarrollado relaciones y amistades, mis hermanos, con las personas de aquella aldea. Aquel lugar se llamaba Betania, mi hermano, y yo creo que Jesucristo, al visitar aquella ciudad, y esto es mi imaginación, yo no lo puedo decir dogmáticamente, no lo puedo afirmar como algo tan concreto e irrefutable, pero es posible que Jesucristo pasaba por allí y andaba por la aldea y veía el pollino allí amarrado de vez en cuando, y veía a la mamá del pollino allí amarrado frente a una casa, y eso posiblemente se le quedó en la mente de Jesús. Y si nosotros miramos a Jesucristo en su humanidad, mis hermanos, es posible también que Jesucristo sencillamente tenía suficiente familiaridad con Betania, con Betfagé, mis hermanos, como para saber que allí iba a haber un pollino, mis hermanos. Y eso no lo puedo decir dogmáticamente. Si usted quiere pensar de que Jesucristo tenía el don de discernimiento, de que Jesucristo hizo algo en su divinidad, tenía un conocimiento superior al conocimiento humano, usted quiere tomar esa perspectiva, mis hermanos, pues Dios le bendiga. Nos damos un abrazo allí a la puerta antes de salir. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Yo estoy trayéndole, mis hermanos, ¿verdad? Estamos mirando la vida de Jesús, el hombre Jesús, aunque sabemos que Cristo es 100% divino, la segunda persona de la Trinidad, mis hermanos, que se encarnó y habitó entre nosotros, mis hermanos, y tomó forma de hombre al tal nivel, mis hermanos, que él, como dice Pablo, se vació de su divinidad, como dice Filipenses capítulo 2, mis hermanos. Y humanamente, yo sencillamente miro la historia desde la humanidad de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero mira qué interesante, porque este punto en esta mañana, si estamos en Lucas 19, mis hermanos, en esta mañana, para continuar aprendiendo la palabra del Señor en esta mañana sobre este tema, sobre esta predicación, queremos un Salvador, mis hermanos. Y en este primer punto, Jesús es nuestro Señor cuando le obedecemos, mis hermanos. Jesús es nuestro Señor cuando le obedecemos. Mira qué interesante. Cristo ya les dijo, si alguien les hace la pregunta, ¿por qué desatáis de esta manera? Hablaréis así, dígale, porque el Señor lo necesita, mis hermanos. Y fíjase, mi hermano, qué interesante el versículo 32 al 34, mi hermano, mírelo ahí con su Biblia, su dispositivo. Dice, entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita, mis hermanos. Y el punto que yo quiero resaltar de esta historia es el modo en que estos dos discípulos no resisten al Señor Jesucristo en esta orden de ir y desatar el pollino. No resisten ni preguntan. Ellos siguen las instrucciones del Señor Jesucristo, mis hermanos. Y es aún interesante también que el amo, el dueño del pollino, tampoco resiste, mis hermanos. Y tal parece que obedecieron al Señor, mi hermano. Y yo repito, mi hermano, este punto que nosotros, Jesús es nuestro Señor cuando le obedecemos, mis hermanos. Yo me voy a ir más lejos, ¿verdad? No vemos ninguna resistencia a Jesús a estas alturas de su vida, de su ministerio. Tenía una suma popularidad, era bien popular, era bien reconocido. Pero mi hermano, Jesús tenía una reputación fuerte, intachable. Es como quien dice, mira, no importa lo que diga, perdone que yo hable de esta manera. Es como quien dice, es como decir, no importa lo que diga ese tipo, haga cualquier cosa que él te diga que haga, mi hermano. Porque ese hombre es diferente, mi hermano. Incluso yo creo, para mí, yo me voy más lejos, yo no sé si estoy cruzando un umbral aquí, pero no creo que lo estoy haciendo, mi hermano. Es muy probable, muy posible que estos dos discípulos ya miraban a Jesucristo como su Señor y le obedecieron, mis hermanos. Es muy posible, no sé cómo
el dueño de los pollinos. Eso sería especulación, pero mi hermano, aquí no vemos resistencia, vemos obediencia. Y creo que un punto que podemos añadirle a esto, mi hermano, es que no tenemos que entender a Jesús para obedecerle, mis hermanos. No tenemos que entender del todo, no tenemos que responder a Jesús con una pregunta a su orden. Aquí no hay resistencia, aquí sencillamente hay obediencia, mi hermano. Y yo no creo que estoy errando al blanco de la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos, que Jesús es nuestro Señor cuando le obedecemos, mis hermanos. Cuando vivimos en obediencia delante del Señor, mi hermano. Cuando no preguntamos. Pero un momento, ¿por qué? Ese asno no es tuyo, Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, Señor? Mis hermanos, aquí observamos un modelo, un ejemplo de obediencia. Dios quiera, mi hermano, que esto nos impacte lo suficiente para que nosotros seamos seguidores de Jesús, que son obedientes a su palabra, mis hermanos. Yo quisiera, mis hermanos, brincar al siguiente punto. En esta mañana digan un amén, mis hermanos, para que yo me sienta como que su amén es la luz verde que me da permiso para seguir manejando el carro en esta mañana, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cambió el semáforo, amén. Mis hermanos, si en este segundo punto, en esta mañana, mis hermanos, que estamos aprendiendo delante de la palabra del Señor que cambia nuestra vida, que transforma nuestra vida, mis hermanos, que realmente hace de nosotros un verdadero creyente, porque el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios en nosotros. Jesús, este es el segundo punto, Jesús es nuestro Señor cuando nos sometemos a Él, mis hermanos. Yo voy a repetir eso. Jesús es nuestro Señor cuando nos sometemos a Él. Esta historia, con permiso, vayan a Mateo 21 mientras yo tomo agua, mis hermanos. Y Mateo 21, vaya conmigo a Mateo capítulo 21, porque esta historia se pone hasta más interesante cuando uno mira el pasaje paralelo de Mateo capítulo 21, versículo 1 y 2. Mírelo conmigo, mi hermano, para que no se pierda nada en esta mañana. Y en Mateo 21, versículo 1 y 2 dice, cuando se acercaron. La historia es paralela. Repito, esta historia aparece en los 4 evangelios, repercuta en los 4 evangelios. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé y junto al monte de los olivos, ellos estaban bajando incidentalmente, estaban bajando al valle de Cedrón, estaban bajando ellos allí. Algún día miraremos un mapa para ver cuál es la geografía que está alrededor de Israel. Dice que llegaron a Betfagé, así comprenderemos las escrituras más a mirar un mapa. Y aún más cuando usted vaya al Museo de la Biblia, dígame. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles, id. Ahora aquí es a donde tenemos que cuidar o escuchar o, perdona la expresión, parar los oídos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla. Y en el plural, en más de uno, la expresión es traédmelos. Y es interesante porque aquí Mateo está diciendo un momento, no solamente era un pollino, sino que estaba la asna y también estaba el pollino, mi hermano. Como que Mateo, alguien puede decir, que esto contradice a Marcos y esto contradice a Lucas, mis hermanos. Yo me puse a rebuscar eso. Y San Agustín de Hiponia dio una buena respuesta. Yo me quedé con lo que dijo Agustín. Agustín explica que Mateo escribe después y luego de explicar después tal vez tenían otros detalles que los otros evangelistas, especialmente Marcos, no incluyó, pero como quiera no contradice
la riqueza ni la enseñanza de la historia, mi hermano, sino que corrobora la realidad, como que pinta un cuadro más completo, le agrega el pincel que le hacía falta, mi hermano. Y fíjese, mi hermano, Mateo insiste que Jesús, ¿verdad? Repito, pidió la asna con el pollino. Marcos habla del pollino. Juan habla. Vamos a Juan capítulo 12 por un momento en esta mañana, mis hermanos, para que podamos apreciar la historia completa, y de aquí en adelante aceleraré el pedal, mi hermano, porque entiendo que tenemos que terminar. Pero si vamos a Juan capítulo 12 en esta mañana, mis hermanos, si usted va conmigo allí al versículo 14 en esta mañana, es interesante lo que dice, mis hermanos. Jesús hallando un asno, un asnillo, mi hermano. Un asnillo es un asno joven, un asnillo, se montó en él, como está escrito, mi hermano. Juan es el que da menos detalles de esta historia, pero Juan dice que sí había un asnillo allí presente. Y si uno corrobora la historia, mi hermano, si uno compara los 4 evangelios, uno se dará cuenta que, caramba, el hilo común, escuchemos esto, mi hermano, prestemos atención a esto, el hilo común entre los 4 evangelios era que allí había un pollino, un asno joven, y otro detalle que resalta, que es sorprendente, mis hermanos, en Marcos, y es sorprendente en Lucas, mis hermanos, que nosotros hemos leído, era un asno que nunca había sido montado. Eso es un detalle, mis hermanos, que nosotros no podemos dejar perder en esta historia. Tenemos que estar apercibidos a este detalle. Y el versículo 30 de Lucas, capítulo 19, dice lo siguiente: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo, mis hermanos. Yo quiero que usted escuche esa realidad, y eso repercuta no solamente en Lucas capítulo 19 versículo 30, pero Marcos capítulo 11 versículo 2 también nos muestra que aquello era un asno, mis hermanos, que nunca había sido montado. En Marcos capítulo 11, 2 dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traédmelo, mis hermanos. Eso es lo que dijo Jesús, mis hermanos. Y eso es sorprendente, mis hermanos. Yo creo que yo no soy el único que ha pensado de este modo. Creo que hay otras personas que también, al estudiar este pasaje bíblico, pueden llegar a la misma conclusión, mi hermano. Pero yo comencé a mirar lo que dicen los veterinarios, mis hermanos, con respecto a los asnos. Y ellos dicen que nadie nunca debe de montar un asno, al menos que el asno tenga 4 años de edad, mis hermanos. Piensen eso por un momento. Un asno de 4 años de edad todavía sigue siendo un pollino. Seguí estudiando esto, mi hermano, un poquito más, con más detalle. Miré, yo me la pasé, mi hermano, un tiempo ayer mirando videos sobre cómo criar un asno, mi hermano. Qué cosa, ¿verdad? Cuando uno quiere saber, uno hace lo que tenga que hacer para conocer mejor, para apreciar mejor las escrituras, mis hermanos. Y los veterinarios hablando dicen que un asno, la madre puede alimentar el pollino hasta 2 años, mis hermanos. Hasta 2 años ese pollino sigue siendo alimentado por su madre. Pero esto fue, mi hermano, lo que me dio a mí, no un golpe de estado, pero sinceramente me sorprendió. Si puedo decir estas palabras, esto me metió, perdona que yo diga esto, eso me metió una bofetada en la cara. Los veterinarios dicen, y aquellos que son profesionales en entrenar estos animales, dice que se puede tomar entre 6 meses a 1 año para entrenar un asno antes de montarlo, mi hermano. Estamos juntos acá en el día de hoy.
Se puede tomar hasta 6 meses. Yo miraba los videos y decía la entrenadora, mira, el asno es muy diferente que cualquier otra bestia, de muchas distintas bestias. El asno es un animal muy inteligente, es más inteligente de lo que nosotros pensamos. La cabeza del asno tiende a ser más grande, ¿verdad? Los asnos sobresalen por la cabeza más grande porque su cerebro es más grande en su cabeza, dentro de su cráneo, mis hermanos. Y el asno tiene una memoria muy larga, dicen los entrenadores, y se acuerdan de momentos estresantes en sus vidas, y si ellos no confían en ti, no cooperan contigo, mis hermanos. No cooperan con usted. Usted tiene que ganarle la confianza al asno para que el asno trabaje con usted y el asno no se convierta en una bestia obstinada. Yo no sé de usted, mi hermano, pero yo personalmente, esto es mi opinión, mi criterio personal, en cierto modo yo veo un milagro en esta historia. El hecho de que Jesús manda a pedir un asno que nunca había sido montado, que nunca había sido montado o dominado o domado, mis hermanos. Y él manda a pedir un asno que nunca había sido montado. Incluso la historia se hace aún más sorprendente si es verdad lo que dice Mateo. Y yo creo que Mateo estaba diciendo la verdad, que también estaba la mamá del pollino allí presente. Y yo seguía estudiando esto y se dice que la mamá, la asna, hubiera sentido gran ansiedad, preocupación, reaccionaría a que su pollino estaba siendo montada y tomada, mis hermanos. Y eso sencillamente estudiando, ¿verdad?, el asunto de los veterinarios y el entrenamiento de estos animales. Incluso la asna se pudiese haber tornado violenta, y para hacerlo aún más interesante, el pollino hubiese estado muy estresado, muy lleno de ansiedad, no hubiese cooperado, mi hermano. Aún menos se esperaría que cooperaría en medio de una gran multitud, mis hermanos, y en medio de un gran bullicio. Y yo, mi hermano, yo comencé a estudiar esto, mi hermano, y esto me dio a entender a mí, mi hermano, de que Jesucristo tiene una suma autoridad, mis hermanos. Tiene una autoridad aún sobre el mundo, el reino animal. Yo no sé si puede decir un amén. Tal parece que eso concuerda con los leones en el foso de los leones con Daniel, que Cristo tuvo. Parece, mis hermanos, que el Señor tiene autoridad aún sobre el reino animal, mis hermanos. Y fíjese, mi hermano, esto me impresionó de esta historia, mi hermano. Y si no hay otra cosa que podemos decir, pudiéramos decir que automáticamente, instantáneamente, ese animal, aquella bestia, estaba sometida al Señor Jesucristo, mi hermano. Yo creo que por lo menos podemos decir eso. Aquel animal, aquella bestia. Hay explicaciones, otros comentaristas dicen que Jesús había montado ambas bestias simultáneamente. Repito, eso solamente especulación y las cosas que hablan los comentaristas, pero sí de algo creo que no podemos errar. Y aunque parezca una verdad o una realidad tan sencilla de que ese pollino estaba sujeto al Señor Jesucristo, mi hermano, creo que no se puede negar que aquella bestia se sometió al Señor Jesucristo. Y si una bestia se somete a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, ¿a dónde quedamos nosotros? ¿A dónde estamos nosotros, mis hermanos? ¿Qué tal de nosotros, mis hermanos? Yo, mi hermano, regresando a este segundo punto en esta mañana, que no creo que nos desviamos de la verdad de las Escrituras, de la verdad de la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Jesús es nuestro Señor cuando nos sometemos a Él, mi hermano. Él es nuestro Señor. Yo repito lo que estaba diciendo al inicio. Tal vez esto es un mensaje más difícil, más duro al predicar, más chocante para nosotros de lo que pensamos, mis hermanos, pero Cristo quiere ser mucho más que un gran solucionador de problemas en nuestra vida. Él quiere ser nuestro Señor, mis hermanos. Él quiere ser nuestro Señor. Y Él es nuestro Señor cuando le obedecemos.
Y Él es nuestro Señor cuando nos sometemos a Él. Repito, mis hermanos, aquí hay una bestia que está sometida a la autoridad de Cristo. Óigame, mi hermano, si yo estuviese escuchando los sermones de los pastores que yo tenía anteriormente, ellos hubiesen dicho, aquella mula tenía más razón que la multitud. Pero dejemos eso ahí. Estaba más dispuesta a estar sometida a Cristo. Estaba más dócil, se dejaba dominar más. Oiga, yo no puedo ir más, lo dejo ahí, pero creo que hemos entendido la realidad de este punto, la realidad de lo que Cristo quiere ser en nuestras vidas, mis hermanos. Este último punto en esta mañana, mis hermanos, lo que escribimos en el boletín antes de entrar en este punto, el Señor Jesucristo no quiere un hotel en donde quedarse de vez en cuando. ¿Cuántos están conmigo? El Señor quiere una morada permanente en nuestras vidas. El Señor Jesucristo no es un viajero que se va de vacaciones y lo busca a usted y me busca a mí para morar en nuestro corazón solamente algunos días, mis hermanos. Jesucristo quiere ser nuestro Señor. Él anhela morada permanente en nosotros. Anhela lo que observamos en los discípulos, obediencia. Anhela lo que observamos en el amo del pollino, obediencia. Anhela lo que observamos en las bestias que se sometieron a Él, sometimiento. Que nuestra voluntad esté en sus manos. Y en este último punto, en esta mañana, mis hermanos, porque este sermón es tanto para usted como para mí, tenemos que tener a Cristo como nuestro Señor en nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros no somos turistas en la iglesia. Tenemos que ser creyentes, mis hermanos. No somos turistas, como predicaba un pastor de Canadá, me olvidé su nombre, pero él decía que muchos vienen a la cruz como turistas para observar, mi hermano. Pero tiene que haber un cambio en nuestra vida. Jesús tiene que ser nuestro Señor, mis hermanos. Y mirando aquí este último punto en esta mañana, Jesús es nuestro Señor cuando reconocemos los momentos de su intervención en nuestras vidas. Él es nuestro Señor cuando reconocemos los momentos de su intervención en nuestras vidas. Es interesante, no quiero consumir demasiado tiempo con este punto, mis hermanos, en esta mañana, pero mire lo que dice el versículo 35 y 36 de Lucas. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. El pollino se somete, es un animal dócil, es algo inusual ese sometimiento. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Mis hermanos, esa era la reacción de la multitud al recibir a Cristo. Los 4 evangelios hablan, mis hermanos, de cómo la multitud había recibido a Cristo. En algunos casos tiraban sus mantos en el piso delante del asno mientras Jesús caminaba la última milla y media, posiblemente la última milla, descendiendo por el valle de Cedrón para entrar a la ciudad de Jerusalén, mis hermanos. Y yo no voy a sacar el tiempo, pero hay precedentes históricos que cuando se recibía, mis hermanos, a un rey, cuando el pueblo aclamaba y reconocía a una persona como una figura, ya sea mesiánica o como un liberador, mi hermano, o como una persona que lo estaban estimando como un gran líder, le ponían ramas y le ponían, mis hermanos, mantos en la calle. Si usted miraría, y yo no voy a ir ahí por falta de tiempo, pero Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 6 y también el versículo 13 habla del rey Jehú, que al entrar a la ciudad, Elías lo había ungido y al entrar a la ciudad le tendían mantos en el piso para recibirle como rey, mis hermanos. Aún fuera de las escrituras, cuando uno mira los libros
históricos que son parte de la historia de Israel, mi hermano. Judas Macabeo, eso está en él. No quiero que vayan a leer el libro de Macabeos ahora. Manténgase dentro del canón. Manténgase dentro de las escrituras inspiradas. Pero aún el libro de Macabeos, que tiene valor histórico, habla de Judas Macabeo entrando a la ciudad, mis hermanos, y ramas son tendidas. Este pueblo sabía lo que estaba haciendo. Estaban recibiendo su Salvador contemporáneo. Estaban recibiendo su gran solucionador de problemas, el que nos liberará de la opresión de este imperio romano. Fueron tan lejos como para citar el Salmo 118, versículo 24 y 25. Mis hermanos, yo se lo voy a leer para que podamos observar la concordancia que hay entre lo que hacía este pueblo, mis hermanos, y lo que dice este salmo, mi hermano. En el versículo 14, Salmo 118, versículo 14, el Señor es mi fortaleza y mi canción. A ver si estoy correcto. Salmo 118, versículo 24, me perdonan, pero dice lo siguiente. Dice, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, es aquí a donde el pueblo cita el Salmo, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. En otras palabras, ellos estaban citando, mi hermano, esas palabras, Hosana. Hosana, que quiere decir salve, oh rey. Es lo que nosotros observábamos allí en Lucas, mis hermanos. En Lucas capítulo 19, versículo 38, mis hermanos, dice lo siguiente. Dice, el pueblo decía, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Sonaba espiritual. Lo estaban recibiendo como un rey, como un gran salvador contemporáneo, mis hermanos. Pero si nosotros seguimos mirando esta historia, mis hermanos, y comparamos los 4 evangelios, mis hermanos, el capítulo 12 de Juan, versículo 16, y ya mismo terminamos, mis hermanos, 12, 16 del evangelio de Juan, dice lo siguiente, sus discípulos, escuche, y ahí la palabra discípulo no es solamente los 12 discípulos, es una referencia a la multitud. No entendieron esto. En otras palabras, mis hermanos, esto también era un momento profético de Dios. Se estaba cumpliendo lo que dice Zacarías 9:9, que no voy a leerlo por escasez de tiempo, mi hermano. Pero mis hermanos, ellos estaban justamente en ese momento, en ese instante, se estaba cumpliendo una profecía, mis hermanos. Pero mira lo que escribe Juan. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto había sido escrito de él y de que le había hecho estas cosas. El punto es este, mi hermano, y con esto ya estamos concluyendo. Aquella multitud, por más que celebró a Jesús, por más que le recibió como un rey, por más que citaran del Salmo 118, perdieron de vista la verdadera naturaleza del reino de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ellos miraban en Jesús, mis hermanos, un Salvador contemporáneo, alguien que les podía salvar en ese mismo momento, en ese mismo instante, mis hermanos. Y yo termino con esto, mis hermanos. Este modo en que termina esta historia, mis hermanos, tan interesante, mis hermanos. El Señor Jesucristo termina esta historia. Y si nos podemos transportar por un segundo antes de terminar, imaginémonos, mis hermanos, que nosotros hubiésemos estado entre aquella multitud y nosotros hubiésemos estado celebrando. Yo no sé con quién usted se identifica en esta historia. Tal vez con alguien que hubiese estado celebrando, tal vez con uno de los discípulos que obedeció, no sé.
También allí había fariseos, mis hermanos presentes, que criticaban a Jesús, que le decían a Jesús: Jesús, controla a sus discípulos, Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando este evento está ocurriendo, un evento donde la profecía se está cumpliendo, el versículo 41 de Lucas 19 nos dice que Jesús veía la ciudad y lloraba, mis hermanos. Qué interesante. Él lloraba y él decía: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y aquí, mis hermanos, a donde yo quiero resaltar este último punto, que Jesús es nuestro Señor cuando reconocemos los momentos de su intervención en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando nosotros reconocemos esos momentos de intervención y de actividad de Jesús en nuestras vidas, y esto es algo subjetivo y algo muy personal, mi hermano, pero creo, mi hermano, que si el Señor Jesucristo verdaderamente es nuestro Señor, debemos reconocer cuando Él está trabajando en nuestras vidas, mis hermanos. Yo les voy a decir algo y voy a usar palabras que posiblemente sean un poquito sofisticadas, tal vez, pero no son tan sofisticadas nada. Solamente son palabras que nos ayudan a entender cuando Dios trabaja en nuestras vidas. Hay momentos en la vida que son momentos cronos, que pertenecen a la vida cotidiana, cosas que usted hace en la vida cotidiana. Después que nos despidamos de aquí, bajaremos al salón a comernos un sándwich. Y por más rico que sea ese sándwich y ese café, mi hermano, no creo que es un momento divino. Creo que pertenece más a la vida cotidiana. Pero sí hay cosas que Dios hace en nuestra vida, mi hermano, que pertenecen, y perdona la expresión, es sencillamente una palabra griega y pertenece al kairos de Dios en nuestras vidas. Esos momentos que son divinos, intervenciones divinas de Dios en nuestra vida, que uno comienza a darse cuenta un momento: Dios está en este asunto. Esto es mucho más que una mula. Esto es mucho más que un bullicio. Dios está haciendo algo en mi vida, mi hermano. Y yo creo que Cristo es nuestro Señor, mis hermanos. Cuando vivimos una vida donde hemos desarrollado un discernimiento interno para escuchar la voz de Dios, para discernir la actividad y la presencia de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía, que nos conduce, que nos ilumina, y es un momento kairos de Dios. Esto era un momento kairos de Dios, donde Zacarías 9:9 se estaba cumpliendo, pero el pueblo no lo percibía. Dios quiera que nosotros percibamos cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, cuando Dios se aparece en la escena de nuestra vida de vez en cuando, en una conversación, cuando Dios se aparece en la escena de nuestra vida de vez en cuando estamos sentados en el tren mirando la Biblia y Dios nos habla, o en el escritorio, qué sé yo, trabajando, o delante del fregadero en su casa, pero un momento kairos de Dios ha sucedido. Usted se ha dado cuenta de que Dios está activo en su vida. Jesús es nuestro Señor. Mis hermanos, cuando nos damos cuenta, cuando reconocemos esos momentos de su intervención en nuestras vidas, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Queremos más que un Salvador. Sí, yo necesito un Salvador de mi alma, pero queremos más que un gran solucionador de problemas. Vamos a orar. Amén. Los músicos pueden pasar si es que van a cantar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, seguimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en nuestros medios, que nos habla, que nos ilumina, que nos da dirección, Señor. Sobre todo, Señor, oramos, si acaso hay alguien acá, Señor, que no ha recibido la salvación que tú ofreces, Señor Jesús, te imploro, Señor, que tú toques corazones en este día, Señor, y que hoy pueda ser un día
Kairos, un día de nuevo nacimiento, Señor, donde alguien pueda venir a ti y entregar su vida a ti, donde un nuevo nombre se escriba en el libro de la vida, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a asimilar este mensaje, Señor, poderlo absorber en nuestra vida, Señor, en esta semana, Señor, y poder reflexionar, meditar un poco más, Señor, sobre él, Padre, para que nosotros podamos vivirlo, Señor, vivirlo y practicarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer, ayúdanos, Señor, a someternos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu presencia y tu actividad en nuestra vida, Señor. Señor, que nosotros realmente te recibamos como el Señor y no solamente nuestro Salvador. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén.